Esta noche tenemos con nosotros, tenemos el agrado de contar con la doctora Flor de María Ranchos. Ella es endocrinóloga, graduada de la Universidad de San Carlos y que tiene su clínica privada donde atiende a los pacientes. Esta noche tenemos el tema impacto del molnositol para apoyar la sensibilidad a la insulina. Con ustedes la doctora Flor. Muchas gracias. Gracias, buenas. Ustedes yo no veo. Ya me fregué. Veo de aquí, veo de allá, a ver cómo. Los años pegan. Bueno, vamos a hablar hoy sobre lo que es el mioinositol y cómo esta molécula puede mejorar lo que es la sensibilidad a insulina. Ya creo que habíamos tenido una charla la vez pasada sobre cómo en la vejez también puede ayudarnos a mejorar la sensibilidad a insulina. Y bueno, para empezar, básicamente sabemos que la insulina es una hormona que está secretada por el páncreas, que lo que hace es que mejora o ayuda a que la glucosa entre adecuadamente a las células y se pueda utilizar. La sensibilidad a la insulina va a permitir entonces que utilicemos de manera adecuada los niveles de la glucosa sanguínea. Y el problema es de que con tanta cantidad de obesidad que tenemos, aumenta la resistencia a la insulina, disminuye la utilización de la glucosa y promueve que subamos de peso. El grado de la sensibilidad o la resistencia a la insulina va a depender de macronutrientes y también los macronutrientes pueden influir sobre el desarrollo de la resistencia. Si no controlamos esta patología, el problema es que puede ir avanzando y llevarnos a diabetes cuando la célula beta se fatiga o prediabetes. El problema es que no sabemos qué fue antes, si la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico. Estamos como el huevo y la gallina, ¿verdad? Se define resistencia a la insulina todo aquello que hace que las células estén más gruesas, más resistentes, y se considera que es la base del conjunto de anormalidades que forman el síndrome metabólico. Se sugiere que la obesidad abdominal es la principal causante de resistencia a la insulina. En el año 2003, en el ATP3 ya se consideró que resistencia a la insulina es sinónimo de síndrome metabólico. Se va a definir entonces como una respuesta inadecuada de la glucosa, ¿verdad? De los tejidos a la insulina. Estamos hablando de los tejidos, sobre todo el músculo esquelético. Existe una disminución de la captación de glucosa a este nivel. A nivel de hígado hay un aumento en la producción de glucosa hepática y hay un aumento en la síntesis de ácidos grasos libres, por lo tanto hay un aumento en la cantidad de glucosa circulante. A nivel de tejido adiposo hay una disminución en el transporte de glucosa a este nivel y va a aumentar lo que es la lipólisis, va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres que están circulantes y por lo tanto vamos a tener un aumento en la producción de glucosa, y esto entonces se traduce en hiperglicemia relativa y elevación de ácidos grasos. Están grabando, bueno. transmitiendo, perdón. Ya no miro. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? No sé si me oyen, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos que están involucrados con la resistencia a la insulina que se asocian a obesidad? Bueno, tenemos que hay defectos a nivel de 3 niveles. A niveles del prerreceptor hay una disminución en el acceso de la insulina, sobre todo en el músculo, lo cual va a aumentar la cantidad de ácidos grasos circulantes. Puede haber una alteración a nivel de receptor, por lo tanto hay una disminución a la baja de los receptores y hay una disminución en la captación de la célula de glucosa, y hay una alteración post-receptor, en donde se inhiben las vías celulares, las vías intracelulares. Recordando un poco de fisiología, ¿cuál es el mecanismo, cuáles son las acciones de la insulina, sobre todo a nivel de ayuno? Sabemos que a nivel de ayuno los valores de insulina siempre van a estar bajos, porque tenemos que asegurar que en el cuerpo haya suficiente cantidad de glucosa circulando. Por lo tanto, esta cantidad disminuida de insulina va a aumentar la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis. Y también a nivel hepático aumenta la producción de lípidos y la producción de glucosa. Esto es en ayunos. Y la insulina, las acciones fisiológicas de la insulina postprandial
cuando ingerimos alimentos, hay un aumento de glucosa sanguínea, hay un aumento de secreción de insulina por consiguiente. Por lo tanto, hay un aumento, sobre todo en músculo esquelético, a mejorar el transporte de glucosa para que haya almacenamiento de glucógeno. A nivel de hígado, la insulina va a promover que este glucógeno se deposite y hay un aumento de la lipogénesis de nuevo. Y en el tejido adiposo, la insulina va a inhibir la lipólisis y promover la lipogénesis. Por lo tanto, todo esto va a llevar a que la glucosa se almacene y tengamos menos glucosa circulante. El problema de la resistencia a insulina es que aumentan los niveles de glucosa sérica cuando hay alteraciones en resistencia a la insulina. Con respecto a la epidemiología, el síndrome metabólico se consideraba una enfermedad de adultos mayores, 50, 60 años, y conforme ha pasado el tiempo, conforme aumenta la prevalencia de obesidad, cada vez encontramos el síndrome metabólico en personas más jóvenes. Desde los 35 años más o menos, y lo peor es que se ha visto un aumento en la prevalencia tanto de niños como en adolescentes. El aumento de la prevalencia de resistencia a la insulina también aumenta con la edad. Generalmente se considera que a los 20 años hay un 24% de prevalencia. A los mayores de 50 años tenemos un 30% de prevalencia, y cuando los pacientes están por arriba de 60 años, la prevalencia es hasta de un 40% mayor. Y el problema es que los pacientes de origen hispano tenemos mayor resistencia. Hay estudios que han demostrado que genéticamente estamos predispuestos a una mayor resistencia a la insulina. ¿Cuál es la historia natural de diabetes? Sabemos, por ejemplo, que, vamos a poner un puntero acá, puntero láser. Cuando tenemos el diagnóstico de diabetes, generalmente ya han pasado aproximadamente 10 a 15 años que empezamos a tener estas alteraciones. Todo comienza con aumento de la resistencia a la insulina, por consiguiente hay una elevación de secreción de insulina, que gracias a esta elevación se van a lograr mantener los niveles de glucosa, tanto pre y postprandial, normales. Conforme va disminuyendo la producción de insulina por la célula beta, disminuye la secreción de insulina, la resistencia a la insulina se mantiene y empiezan las elevaciones, primero postprandial y posteriormente aumenta la glucosa de ayuno. Cuando se hace el diagnóstico de diabetes, generalmente ya hemos perdido el 50% de la masa de células beta. ¿Y cómo entonces la obesidad causa enfermedad? ¿Por qué la obesidad es la causante de esas enfermedades? Bueno, sabemos que el tejido adiposo es el órgano endocrino más grande del cuerpo y el que es metabólicamente más activo. Y el problema es que los depósitos de grasa, dependiendo de dónde se acumulen, van a producir enfermedad. Por ejemplo, si tenemos depósitos a nivel subcutáneo, es mucho menos el peligro porque se puede metabolizar mejor, los adipocitos son de tamaño normal y generalmente lo que hace es que se producen adipoquinas protectoras. Sin embargo, cuando llega ya el límite y se empieza a acumular tejido graso a nivel visceral, los adipocitos empiezan en un estado de lipotoxicidad. Esto se traduce en aumento de adipoquinas proinflamatorias y por consiguiente enfermedad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular. El tener obesidad es mantener un estado de inflamación crónica. Por lo tanto, hay un aumento de las enfermedades como mencionamos anteriormente, cáncer, hígado graso, diabetes, etc. El envejecimiento también es otro factor, o sea, no llegar ni siquiera a adulto mayor, 80 años, ¿verdad? Sino que conforme vamos aumentando en edad, a partir de los 30, 40, 50 años, hay una disminución de la célula beta, ¿verdad? La respuesta de la célula beta está disminuida, hay una menor sensibilidad a la insulina y también, quiera que no, se van muriendo las células beta pancreáticas. Estas alteraciones van a ir desencadenando, ¿verdad? La intolerancia, primero postprandial, posteriormente de ayuno, y por lo tanto la hiperglicemia postprandial, a todos los pacientes les deberíamos siempre solicitar una glucosa pre y postprandial. Lo ideal sería pedir una curva de glucosa, ¿verdad? Porque ya con eso podríamos tener el diagnóstico. Y conforme va aumentando el tiempo, pues vamos a tener más aparición de enfermedades.
en todos aquellos pacientes, idealmente el diagnóstico se hace con curva de tolerancia a la glucosa porque podemos desenmascarar una enfermedad a etapas tempranas. Otros factores que también influyen en la génesis de diabetes, podemos mencionar algunos medicamentos, los glucocorticoides, los diuréticos y algunos medicamentos antipsicóticos. Y conforme vamos aumentando en edad, pues generalmente vamos aumentando en el uso de estos medicamentos. También tenemos el estilo de vida sedentario y los hábitos dietéticos poco favorables. El estilo de vida, el tráfico, pantallas, la verdad es que nos hacen ser cada vez más sedentarios. Cuando tenemos obesidad, hay un aumento en la cantidad de ácidos grasos libres. Esto va a hacer que se deposite a nivel visceral y que se libere más de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo. Podemos esperar que el tejido visceral va a liberar aproximadamente del 20 al 50% del total de estos ácidos grasos libres, mientras que el tejido adiposo en la parte inferior del cuerpo es una pequeña cantidad. Por lo tanto, aquellos pacientes que tengan más grasa visceral o por ejemplo, las mujeres que son más como forma de pera, están mucho más protegidas que aquellos pacientes que acumulan masa a nivel de abdomen. Y por lo tanto el tejido adiposo ya a nivel visceral va a producir interleukinas y va a llevar a un estado de inflamación constante. Sabemos que la obesidad, como hay más tejido corporal, va a producir un aumento en la formación de células beta, aumento de la secreción de insulina, una hiperinsulinemia secundaria y por tanto una resistencia a la insulina. Y todo esto empeora con la inflamación, el estrés oxidativo y la genética. ¿Cuáles son las vías de señalización de la insulina? Tenemos 3 vías principales de señalización de la insulina. Tenemos la vía de la fosfolipasa C, tenemos la vía de la MAP quinasa y tenemos la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa. Estas son las vías principales de señalización de la insulina. Cuando se activa la vía de la MAP quinasa, básicamente lo que va a hacer es aumenta la transducción a nivel del núcleo y es a nivel celular, más que todo a nivel nuclear, las actividades de la activación de esta vía. Cuando se activa la vía de la fosfolipasa C, lo que va a producir en mayor cantidad es la translocación de los receptores GLUT4 que van a producir la entrada de glucosa a la célula. Sin embargo, la vía más importante que sobre todo la que más efecto tiene, es la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa. Esta vía, cuando se activa, puede producir aumento de la translocación de los GLUT4, por lo tanto mejora la entrada de glucosa a las células. También puede actuar a nivel de núcleo, ¿verdad? Y también puede actuar a nivel de la expresión de enzimas y proteínas. O sea, tiene muchas vías por las que se puede ir la activación de fosfatidilinositol 3 quinasa. La vía de señalización normal, sabemos que la insulina se une al receptor, fosforila el sustrato receptor de insulina y este va a ir a activar la fosfatidilinositol 3 quinasa. Por lo tanto, vamos a tener mejoría en el metabolismo de glucosa, hay una mayor actividad de la sintasa de óxido nítrico y mejora la captación de glucosa por los receptores GLUT4. Sin embargo, todavía acá, la vía, se activa el receptor de insulina, activa fosfatidilinositol 3 quinasa y ahora sí, venimos y cuando se activan estas vías, se activa por consiguiente AKT, PKC, mejora el transporte de glucosa, mejora la síntesis de glucosa también y mejora la expresión genética. Sin embargo, en aquellos pacientes con resistencia a la insulina, los pacientes con sobrepeso, obesidad, esta vía está bloqueada. Y entonces hay un aumento, por consiguiente, la vía de la MAP quinasa sigue activa. Esto va a producir una cascada de inflamación, pero no va a haber la vía en donde mejoramos la utilización de la glucosa a través de los receptores. Esto va a producir resistencia a la insulina, niveles aumentados de glucosa sérica, hay un aumento en la alteración metabólica y las enfermedades clínicas como diabetes y hipertensión.
El tratamiento de los pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes se basa básicamente en medicamentos. Dentro de los principales está la metformina, que podemos utilizar porque mejora la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, bueno, aquí están las guías. Dependiendo, por ejemplo, las guías en realidad son como un camino que podríamos seguir. Si los pacientes tienen sobrepeso, obesidad, debemos idealmente escoger medicamentos que nos ayuden a bajar de peso, por lo menos que sean neutros en el peso. Si tenemos pacientes con cardiopatía isquémica, pues ya nos dicen que podemos utilizar también algún grupo de medicamentos. O si lo que queremos, por ejemplo, es evitar costos a los pacientes, pues tenemos las siguientes opciones también. Sin embargo, algo mucho más barato, sobre todo en estos dorados tiempos en que los medicamentos están pero fuera del alcance de muchos pacientes, debemos de tener en cuenta las medidas no farmacológicas del tratamiento de la resistencia a la insulina y evitar que los pacientes lleguen a desarrollar una diabetes o una prediabetes. Y por esto entonces tenemos que basarnos en la nutrición, apoyarnos en la nutrición para poder mejorar la resistencia. Tenemos moduladores, por ejemplo, como algunos macronutrientes, otros micronutrientes que pueden aumentar o disminuir la sensibilidad a la insulina. Sabemos que una buena nutrición, un aumento en el ejercicio y un control de peso van a mejorar la sensibilidad, mientras que la ganancia de peso, el sedentarismo, la nutrición deficiente y la inactividad pueden empeorar la resistencia. Está demostrado en múltiples estudios que la pérdida de peso nos va a llevar a un control adecuado de la glucosa, y si se dan cuenta, por ejemplo, en el estudio de PP, en donde se comparó la eficacia de metformina contra cambios en el estilo de vida y ejercicio, el hecho de solo hacer cambios en el estilo de vida y ejercicio logró reducir hasta en un 58% la incidencia de diabetes en los pacientes, mientras que la metformina solo redujo el 30% de la aparición de diabetes. Por lo tanto, de estas guías salen que el tratamiento ideal es dieta y ejercicio, pero como no se hace, pues hay que comenzar con metformina de la mano. Conforme más pérdida de peso se obtiene, mejores respuestas podemos tener en resistencia a la insulina. El problema es que la pérdida de peso, uno si la quisiera ver así es fácil, el problema es el mantenimiento de esa pérdida de peso. Y el problema también es que algunos medicamentos para diabetes pueden causar aumento de peso y que no hacemos cambios en el estilo de vida de los pacientes. El tener una alimentación adecuada podría mejorar la sensibilidad a la insulina independientemente de la pérdida de peso. Y con esto nos referimos a la suplementación, por ejemplo, de algunos macronutrientes, como lo es el cromo, el zinc, las dietas con un índice glicémico bajo, los macronutrientes, y entre ellos vamos a hablar del inositol. Muy importante también recalcar que el ejercicio, el entorno y una dieta adecuada, pues definitivamente mejora la sensibilidad a insulina. Dentro de los micronutrientes que podrían mejorar la sensibilidad a insulina, el inositol, el mioinositol, es uno de los más importantes. Lo vamos a encontrar en el cuerpo de dos maneras, como mioinositol y como uno de quiroinositol. Generalmente se encuentra el 99% en forma de inositol en la naturaleza y va a ser muy común encontrarlo en frutas, verduras, granos y legumbres. No se considera un nutriente esencial, ya que el cuerpo puede producirlo. Generalmente se considera que se produce 4 gramos de inositol al día. Sin embargo, en los pacientes con diabetes se ha demostrado que hay un aumento en la excreción de inositol, por lo tanto los niveles séricos pueden estar disminuidos. Y bueno, ¿qué más puede disminuirnos las cantidades de inositol en el cuerpo? Una ingesta reducida de verduras y frutas, un aumento del catabolismo y la excreción, como lo es en la resistencia a la insulina y la diabetes, una disminución en la síntesis de inositol y una inhibición de la absorción a nivel intestinal y tubular. Como les mencionaba, hay estudios que demuestran que los pacientes con diabetes tienen un aumento en la excreción de inositol por la orina comparado con pacientes sanos. Y como mencionamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que en los pacientes con resistencia a insulina
la vía del inositol está bloqueada, tenemos entonces, cuando utilizamos inositol, podríamos considerarla como una vía de escape, ¿verdad?, al bloqueo que presenta la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el mioinositol actúa a través de la fosfatidilinositol, activando la fosfatidilinositol 3 quinasa. Entonces, como esta vía está bloqueada, pero tenemos esta vía de escape, entonces seguimos en la cascada de activación de la insulina con aumento en la translocación de los transportadores de glucosa, mejorando la entrada de glucosa a las células. Ahí se trabó. Ahí está. Hay varios estudios que demuestran que la utilización de inositol puede mejorar el síndrome metabólico, el ovario poliquístico, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Más que todo es aquí, a este nivel, en donde se han hecho los estudios. Hay este metaanálisis, por ejemplo, en donde se evalúan 20 estudios, 476 pacientes, 1.239 pacientes. Fueron estudios aleatorizados, controlados, en donde se comparó la utilización y el beneficio del inositol. Y, por ejemplo, en la mayoría de los estudios se pudo ver cómo en diferentes tipos de pacientes, por ejemplo, pacientes con hiperglicemia nada más, pacientes con ovario poliquístico, pacientes embarazadas, en todos los pacientes que se utilizó inositol, se demostró una reducción en lo que fue la glucosa plasmática en ayuno, la glucosa postprandial hasta 67 miligramos, menos 67 miligramos por decilitro. Hay una mejoría en la hemoglobina glicosilada y en la resistencia a la insulina. La mayoría de metaanálisis demuestran esto, el beneficio. Hay otros estudios también, por ejemplo, publicado en el 2012, en donde se evaluaron 66 pacientes. Estos pacientes eran con diabetes tipo 2, en donde se les dio inositol por 12 semanas y se demostró una reducción de hemoglobina glicosilada en 0.6 comparado con 0.1 de los pacientes con placebo. Si vemos esto, lo podríamos hasta comparar con un DPP-4, ¿verdad? La disminución de hemoglobina glicosilada es similar a un DPP-4. Hubo una reducción en la glucosa plasmática de ayuno, al igual que la resistencia a la insulina medida por HOMA. En el 2016, otro estudio con 20 pacientes con diabetes tipo 2, en donde tenían hemoglobina glicosilada entre 7 y 10, y al darles mioinositol, se redujo la hemoglobina glicosilada en 1.9, muy similar hasta la metformina, y se redujo las concentraciones de glucosa plasmática en ayuno. Por lo tanto, hay evidencia de que los suplementos pueden mejorar la resistencia a la insulina y mejorar evitar la progresión de una diabetes o una prediabetes. Sin embargo, ¿qué dicen las guías actuales? Las guías de la ADA mencionan que no hay una evidencia clara que debamos suplementar a los pacientes con vitaminas o con micronutrientes, ¿verdad? Sin embargo, basados en la evidencia más reciente, aquellas pacientes o aquellas personas que tengan el riesgo de desarrollar estas enfermedades se pueden beneficiar de la utilización de estos suplementos como el mioinositol. Y bueno, y lo más importante es que debemos hacer intervenciones en el estilo de vida, control de peso, ejercicio y mejorar la nutrición, pero también idealmente deberíamos promover la utilización de suplementos. Por ejemplo, se menciona el cromo, el zinc y entre ellos el inositol. Y para terminar, como conclusiones, sabemos que la nutrición es un modular clave de la sensibilidad a insulina. Se puede aumentar o disminuir la sensibilidad utilizando los nutrientes adecuados. Hay evidencia que muestra que micronutrientes y macronutrientes pueden mejorar esta sensibilidad. El zinc y el cromo pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Y los pacientes con diabetes tipo 2, diabetes gestacional o que tengan ovario poliquístico se pueden beneficiar de la utilización de inositol. Y bueno, las guías ADA también están recomendando en aquellos pacientes que tengan riesgo que se puedan utilizar los suplementos.
Y con esto estaríamos terminando. ¿Medio oyeron? ¿Alguna pregunta? Gracias. Frutas, todas las frutas, legumbres también, semillas, habas, nueces, podemos encontrar, pero es muy poco. El problema es también la absorción, ¿verdad? En aquellos pacientes intolerantes tenemos la... Sí, los estudios demuestran, o sea, han hecho con dosis desde 800 miligramos hasta 2000 miligramos de inositol, ¿verdad? Sí. En 24 horas, así es. Pues idealmente, pero se puede ser independiente, exacto. Sí, se puede tomar independiente. Lo que pasa es que, bueno, dentro de, por ejemplo, Abbott, ¿verdad? La nueva formulación de Glucerna trae ya incorporada inositol, más el cromo, más el zinc que siempre ha traído, pero trae inositol también dentro de los beneficios extras que mencioné. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahora que es nuevo, pues eso que me estoy diciendo que cuida el peso por esa inflamación crónica. Porque realmente la inflamación crónica lo vamos a ver crónicos, ya dijéramos cirrosis, tuberculosis, etcétera, pero al menos en los tratados de patología no dicen que el tejido adiposo produce la inflamación crónica. Eso es algo nuevo para mí. El adipocito es el órgano endócrino más activo. Entonces sí, sobre todo a nivel visceral, pues cuando llega un momento, por eso uno puede a veces empezar, y ven aquellos pacientes obesos, por ejemplo, obesos mórbidos, que uno les hace colesterol, triglicéridos y todo está normal, pero llega un momento en que el adipocito se llena, que empieza entonces a degenerarse y producir interleuquinas. Sí. Exacto, el adipocito cuando está a nivel subcutáneo es protector. El problema es que se deposita a nivel visceral. Sí. Entonces tenemos que el paciente tendría dice que antes de los 60 años lo importante es saber que el paciente músculo. Así es. Lo que pasa es que el paciente geriátrico cuando baja de peso pierde músculo porque no está haciendo ejercicio. Y el problema es que nosotros somos músculo y somos grasa. Y si yo bajo de peso, y para todos, no solo para el paciente geriátrico, si yo bajo de peso y no hago ejercicio, bajo músculo y bajo grasa. Y si yo recupero un poco, voy a recuperar en grasa. Porque a menos que yo haga ejercicios de fuerza y músculo, no vamos a recuperar grasa y músculo. Entonces, en el paciente geriátrico, la importancia es precisamente eso, el mantener el músculo, ¿verdad? Evitar que baje de peso, ¿verdad? Porque va a bajar los dos, pero sobre todo va a ser el músculo. Y como quiera que no, por la misma edad, que no hace mayor ejercicio, el sedentarismo, la alimentación, que ya no come carne, pollo, también por los dientes, etcétera. Entonces el problema es que vamos perdiendo ese músculo, entonces se vuelve un paciente sarcopénico, ¿verdad? Deficiente de músculo. Y ahí es donde lo que vamos a ganar es grasa y aumenta la inflamación. Sí. No, la verdad es que casi siempre vienen combinados, ¿verdad? Y al final el mismo cuerpo es el que los transforma y actúan sobre las vías de señalización. Sí. Solo para más o menos cuántos bueno, deberíamos. Pues yo creo que podríamos compararlo con la metformina, por ejemplo. O sea, yo esperaría ver beneficios en laboratorios a partir de 2 meses, por ejemplo, ver reducción de glucosa, reducción de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? O tal vez no vamos a ver tan impactante la hemoglobina glicosilada, pero el paciente, por ejemplo, en sus niveles, en sus variaciones de glucosa va a estar más estable, ¿verdad?
Doctora, es tan interesante al papel para que pueda actuar. Hay unas fibras, Así ¿verdad? Que se depositan tanto en tejido como a nivel de Sí. entonces, algún papel que juegue que haya de ese daño. Yo creo que sobre ácido graso no hay nada descrito. Bueno, yo por lo menos no encontré, no sé. Ajá, sobre ácido graso no, pero sí sobre captación de glucosa y sobre disminuir la cantidad de ácidos grasos circulantes. Exacto. Entonces tal vez ahí tendría su beneficio, pero sobre ácido graso como tal no conozco, pero lo podría revisar. Sí, 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 así es. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias, doctora. Realmente agradecemos su intervención. No, sí se escuchaba. Muchísimas gracias. Entonces, estamos convidadas a que nos dé otra charla. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Solo que se quita la compu aquí, la doctora.